verdad que me siento más que honrada en esta mañana porque qué linda las oraciones, qué bonito y especial es Dios que hace todo conforme a su voluntad. Y, y siempre me esmero, me encanta cuando Él hace estas cosas porque no la planificamos, no se agenda, pero el Señor pues nos trae, es como si te toma y te pone y aquí estamos. Y para mí es un verdadero honor tener la palabra esta mañana, esa palabra que primero ministra nuestros corazones, que primero te corta, que te vuelve de todo para que nosotros podamos traerla. Y como decía Armida en su oración inicial, escuchamos mucha prédica, eh, muchísima prédica acerca de la santidad. Pero hoy yo primero voy a tomar la palabra de nuestra pastora de ayer. Ella terminó hablando ella estaba hablando del espíritu inmundo, pero habló, al final ella dijo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si vaciamos, si sacamos, si nos limpiamos, está perfecto que estemos limpios, pero cuidado si lo dejamos vacío. Entonces, en esta mañana, ahí yo me voy a enganchar. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos que limpiarnos, que sacar todo lo que nos aleja de nuestro Padre, pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de su palabra, llenarnos de todo lo bueno que Él tiene para nosotros, para cuando esos espíritus inmundos quieran volver a nosotros, no tengan espacio, no tengan cabida, porque ya nosotros hemos llenado ese espacio con lo mejor, con el mejor manjar, con ese delicioso sabor, ese delicioso aroma que viene de nuestro Padre. Así que hoy, enganchada allí, con nuestros corazones llenos del Espíritu Santo, con nuestros corazones llenos de ese amor que viene de Dios y al que Él nos está invitando, yo te quiero traer a esa santidad a Jehová. Esa santidad que es la perfección absoluta de Dios y que es la manera en la que Él quiere que nosotros como creyentes nosotros vivamos. Nosotros podemos recordar, y cuando hablamos de santidad, tú dices, ah, sí, pero la santidad sí, solamente Dios es santo, solamente Dios es santo, pero Él quiere que nosotros vivamos como Él. Y su palabra lo dice, y voy a estar citando varios versos donde podemos encontrarlo. Hay quizás 70 versos o más en la palabra donde le habla, donde el Señor nos está invitando a ser santos. La santidad de Dios es perfecta, es absoluta. En todos sus atributos, o sea, todos sus atributos, la santidad es lo esencial, es lo que impregna, es lo que a Él lo hace diferente de nosotros. Entonces, si Él es santo y Él nos ha hecho a su imagen, Él quiere que nosotros seamos santos, no perfectos, santos. Amén. O sea, la santidad de Dios está impregnada en todos sus atributos y está impregnada Él tiene un amor santo, Él tiene una misericordia santa, hasta su ira es santa. Pero Él es el que es santo y como nosotros somos sus hijos, Él quiere que nosotros seamos santos. Cuando hablábamos de este tema, yo dije santidad a Jehová y podemos ir a Éxodo 28 y leer el verso 36. Una vez Dios asigna a los sacerdotes al tabernáculo, Él le da, todos sabemos cómo creó el tabernáculo, pero también todos sabemos cómo vistió a los sacerdotes, dio las instrucciones específicas de todo lo que cada sacerdote iba a llevar. Pero además de eso, en Éxodo 28, verso 36, Él le dice, harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. O sea, es una inscripción, santidad a Jehová. Ellos iban a escribir en esa placa de oro fino, lo dice la palabra. O sea, ustedes saben que todo lo que el Señor indicó para el tabernáculo era lo mejor. Era esencia, si eran las piedras, eran las más hermosas, si eran los colores, eran los más hermosos, la tela, las más caras, o sea, todo era fino. Pero Él le pide a ellos que hagan esa plaquita y les dice, ¿y esta plaquita qué significa? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer una placa que diga santidad a Jehová? Pero esta placa tú la tenías que grabar, la tenías que hacer, y ¿saben qué? Colocarla en su frente.
Esta placa iba a simbolizar el deseo de Dios de que su pueblo tenga una relación con Él que esté marcada por la pureza y la dedicación a Él. Pero, ¿qué significaba santidad a Jehová? Él quería resaltar con estas palabras que los sacerdotes tenían eh, que ser sagrados, pero entendidos de que habían sido manchados a través del pecado. O sea, era como recuérdate que tus pecados, o sea, te han manchado. Y por eso ahora tú estás siendo elegido, llamado para que seas puro, para que te dediques a mí. Entonces, pero era marcado. Ellos tenían que andar con su plaquita de oro aquí, en la frente. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos a Cristo, que vino entonces a salvarnos, a limpiarnos. Ya no nosotros no tenemos que llevar la plaquita. Y qué bueno se escucha y qué bueno se siente. Porque tampoco llevamos como una marca de todos los pecados que hacemos, ni de los pecados que nosotros cometemos. Cristo es nuestro santo y sumo sacerdote. O sea, por medio de nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero vuelvo a la palabra y veo y voy a Hebreos 12:14 y el Señor nos invita aquí. Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Y yo digo, wow, tengo que buscar la paz con todos y tengo que buscar la santidad porque si no soy santa no voy a ver a Dios. Y pudiéramos definir la santidad como un proceso espiritual de madurez, ciertamente que nos da esa gracia a través de la cruz, o sea, a través de Jesús nos lleva ahora en el Nuevo Testamento a no tener que llevar esa plaquita. Pero el Espíritu Santo viene a aplicar, viene a vivir conmigo, viene a darme esa puerta en la que yo me puedo conectar, en la que yo puedo hablar con Dios, en la que yo puedo tener una relación. No tengo que entrar al tabernáculo, no tengo un espacio, un lugar donde yo exactamente allí tengo que ir, o como en aquellos tiempos, apenas quizás los sacerdotes podían entrar 2 veces al año y quizás una, porque eran demasiado porque tenían que ir allí a llevar. No, yo soy su hija y tengo el Espíritu Santo conmigo, porque a través de la muerte de Jesús, Él viene a traernos renovación, a traernos y a mostrarnos cómo Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, la santidad es esa cualidad de ser separados para Dios. Sí, separados o apartados, como usted quiera decirlo, para Dios. Y viene de ese esfuerzo, viene de esa lucha que nosotros tenemos para guardar los mandamientos, sus mandamientos, y además de eso, honrar los convenios que ya nosotros se supone que hemos hecho para Dios. Ahora, si podemos hablar o definir ¿por qué nosotros tenemos que ser santos? Bueno, significa para nosotros ser santos si vuelvo al Viejo Testamento, yo leía en Levíticos que el Señor a su pueblo Israel le dijo que fuera santo. Él estaba indicando a ese pueblo que sea diferente. Él le decía a ese pueblo, yo quiero que tú seas diferente de las demás naciones. Él le daba reglamentos específicos. Yo quiero que ustedes vivan como, y le daba cómo yo quiero que ustedes vivan. Le daba las normas, porque él quería que fuera un pueblo diferente. Y así decía, hacia cuando yo quiero que mi pueblo sea santo. Entonces, Israel es esa nación que elige Dios, es esa nación que Él ha separado para Él. Es ese pueblo especial, siempre decimos, pero somos todos de allí, somos todos y pertenecemos a ese pueblo, a esa nación santa que Él quiere. Dios quiere que nosotros viviéramos en el mundo, pero separados de Él. O sea, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Él nos ha elegido, nos ha llamado. Y Pedro vuelve y lo repite en la palabra y dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y Pedro no le estaba hablando, o sea, Pedro ya estamos hablando aquí en el Nuevo Testamento, está diciéndote específicamente a nosotros los creyentes que tenemos que ser santos porque nuestro Padre es santo.
Entonces, necesitamos entender que como creyentes nosotros tenemos que ser apartados, apartados del mundo para nuestro Dios, apartados del mundo para poder hacer la voluntad de Dios, para cumplir sus normas. Necesitamos vivir según las normas de Dios, no las del mundo. Dios no nos ha llamado a ser perfectos, nos ha llamado a ser santos, a ser distintos en el mundo, a ser diferente. Y dice la palabra también que somos nación santa. Entonces, cuando Él nos llama a todo creyente a ser esa nación santa, es que está separándote del mundo, te está diciendo, ven a vivir en la realidad que yo te muestro, ven a vivir lo que yo te estoy dando, de una manera cotidiana, tampoco es como básicamente lo hacemos, o sea, queremos ser santos, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo cotidianamente? Y Pedro también nos dice cómo nosotros podemos vivir una vida santa. En Primera de Pedro 1:13, del 13 al 16 dice su palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Y vuelve, sé santo, porque yo soy santo. Entonces podemos decir que la vida cristiana, bueno, yo la pudiera comparar con una carrera que nos demanda disciplina, que nos demanda paciencia, que nos demanda amor, que nos demanda una, un- una lista de muchas cosas, pero es una carrera en la que nosotros tenemos que ir despojándonos. Y lo primero que tenemos que despojarnos es de nuestros pecados, de todo lo que nos estorba para nosotros poder ser santos. Tenemos que quitarlo, tenemos que despojarnos, tenemos que sacarlo, tirarlo. Entonces, no importa. A veces yo siempre digo que cargamos mucho, andamos con mucho peso, porque no nos despojamos. Y tenemos que despojarnos de todo, tenemos que despojarnos. Y no importa, podemos decir que pudiera tratarse de cosas materiales, pudiera tratarse de vínculos familiares, de relaciones, pudiera tratarse de un amor que a veces nos tiene en una piedra y no nos permite ir más lejos, pudiera tratarse de posiciones materiales que tenemos, pudiera tratarse de la falta de querernos mover o el confort a quedarnos donde estamos y no queremos ir un poco más. O sea, las carreras olímpicas tienen sus reglas y pudiera decirse que no hay una norma, yo creo que puede impedirle a una persona que va a correr que lleve comida o que lleve agua, pero estas personas no la llevan, porque si la llevan estarían retrasándose un poco en la carrera. Y yo puedo decirte, bueno, mi hermana hizo el Pico Duarte este fin de semana pasado y lo que ella tenía asignado para llevar eran cosas ligeras. Ella no podía pasarse de lo que tenía que llevar, porque si cargaba mucho, eso es un viaje que se hace caminando, lo que viven en República Dominicana conocen es el pico más alto, y ella tenía que ir ligera, porque si no, no iba a poder hacerlo. Así es nuestra vida cristiana. Así nosotros debemos también despojarnos del pecado que muchas veces nos asedia y nos acorrala y nos mete dentro de unas cajas que no nos impide avanzar. Muchas veces nos ata, nos amarra y nos quedamos sentados en lugares donde no debíamos estar sentados porque hay mucho más adelante. Pero esos pecados nos asedian de tal manera que no nos dejan avanzar. Y esto, o sea, pudiera yo decirte tantas formas en las que nosotros decimos, bueno, pero yo no pequé, pero sí estamos pecando, porque no nos estamos despojando de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a tratar de despojarnos de la incredulidad. Vamos a tratar de despojarnos de esa incredulidad que no nos permite confiar, que no nos permite estar plenamente entregados a esa santidad que Dios está buscando de nosotros, a esa promesa, vamos a descansar en lo que verdaderamente importa, de que es nuestra vida de fe, que es nuestra vida que nos va a llevar a la victoria. Olvidémonos de pensar en que
nadie dijo que ser cristiano, que seguir a Cristo era fácil. Nadie lo dijo, en ningún lado todavía lo dice la palabra. No es fácil, o sea, es, no es color de rosa. Tenemos que prepararnos para resistir, tenemos que prepararnos para perseverar, tenemos que prepararnos para que a través de las pruebas, de las tentaciones, nosotros sepamos ver y creer en lo que, en esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y yo sé, o sea, que es algo constante. Es como si tuviéramos en un combate constante con el pecado. Yo lo sé, o sea, también he sido expuesta y soy expuesta cada día a ese combate contra el pecado, pero aún nosotros no hemos resistido como lo hizo Jesús. Usted no se ha muerto, ni ha sangrado, ni le han dado latigazo, o sea, usted no ha sufrido ni una mínima milésima parte de lo que Jesús sufrió y murió por nosotros, por ese pecado, para limpiarnos, para quitarnos el pecado. Pero nos encanta acuñarlo, nos encanta abrazar ese pecado y quedarnos ahí como que somos pecadores por siempre. No lo somos. Jesús nos limpió, Jesús quitó todo eso. Entonces, si vuelvo al verso, a Hebreos 12:14. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Me encanta esa versión de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Es pequeño el verso, yo diría, bueno, mira, 2 líneas puede decirse que tiene el verso. Esfuércense por vivir en paz con todos. Nosotros como cristianos deberíamos seguir la paz, deberíamos de seguir la paz, deberíamos de buscar la paz. Nosotros deberíamos de estar en paz con todos y en todo momento. Pero desde que nosotros entramos en una prueba, en una tentación, esa paz vuela, esa paz la mandamos a pasear. Y lo primero que sufren son las personas que están a nuestro lado, las personas que nos aman, las personas que nos apoyan, las personas que están con nosotros, porque explotamos y comenzamos de ahí bueno, se nos olvida que sí tenemos una persecución o sí estamos bajo una presión, una prueba, una tentación, pero no tengo que quitar esa paz de mí. La palabra dice que me tengo que esforzar por vivir en paz con todos y en todo momento. Entonces, es fácil a veces desahogarse y decirle al que está al lado o ni siquiera hablarle al que está al lado de nosotros, porque estamos tan molestos y hemos dejado ir esa paz. Pero la palabra te invita a que nos mantengamos en paz con todos y en todo momento. Y si me voy a la parte B del verso, entonces, wow, tengo que llevar una vida santa para poder ver al Señor. Porque si no la llevo, no lo voy a ver. Así lo dice la palabra. Y cuando yo digo, wow, a qué santidad se refiere? Porque recordemos, no somos perfectos, pero Él te invita a una santidad. Te está invitando aquí a que si tú no llevas una vida de santidad, tú no vas a ver al Señor. Entonces, el Nuevo Testamento nos invita y nos dice y te habla de 4 santidad o de 4 maneras o de 4 formas en las que podemos ser santos. Y la primera es esa santidad que nosotros nos creemos antes de ser convertidos. O sea, yo soy santa porque yo no hago maldad, yo soy una persona buena, ay, no, mira, yo no le deseo mal a nadie, pero critico, pero acá, o pero hago esto, hago aquello, porque estoy en el mundo. Entonces, esa es la primera santidad que te habla la palabra. Pero el segundo punto es la santidad que viene a ser posicionada cuando nosotros venimos a la conversión, cuando somos separados del mundo para Dios. Me encanta separados del mundo para Dios. O sea, somos separados del mundo no para que usted haga cualquier cosa o para que usted haga lo que usted quiera o para que usted viva como usted desee o según sus deseos o sus gustos. No, para Dios. Y la palabra también te dice en Primera de Corintios, le habla a la iglesia y le dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde que yo soy eh, convertida, desde que yo vengo a los pies del Señor, desde que yo estoy buscando su palabra, desde que yo acepto a Jesús como mi Salvador, pues yo tengo que ser santa. Dice que Él me está llamando a esa santidad, que Él nos está invocando a nosotros a que busquemos y a que imitemos a Jesús. Y dice en 1 Corintios 6:11 que, y estos
erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, también fuimos lavados, también fuimos ya santificados. Te lo dice la palabra. ¿Por qué es tan difícil para nosotros vivir en santidad? Si Cristo es nuestra santidad. O sea, nuestra posición delante de Dios viene dada por Cristo. No tenemos que llevar la plaquita, no la tenemos que llevar. Santidad a Jehová. Y hay una tercera santificación, es la práctica. Y primera de Tesalonicense es bien específica. Primera de Tesalonicenses 4:3 y voy a leer Primera de Tesalonicenses 5:23 también. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La pastora hablaba de eso ayer. Pero no solo de fornicación, tenemos que apartarnos de todo lo que nos quite esa santificación. Y dice Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guiado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificación práctica. Estas son las cosas que nosotros tendríamos que hacer cotidianamente, todo el tiempo. Separarnos de toda forma del mal. Esta santidad debería ser progresiva, o sea, nosotros deberíamos crecer más y más y más para asemejarnos a nuestro Señor Jesús en todo tiempo, en todas áreas de nuestras vidas. Necesitamos separarnos de toda forma del mal. Y la última santidad que habla el Nuevo Testamento es esa santidad completa o perfecta, pero es esa santidad que alcanzamos cuando ya vamos a la presencia de nuestro Dios. Cuando ya estamos exentos del pecado, cuando ya la vieja naturaleza es quitada por completo porque estamos ya delante de Él. Pero la santidad que nosotros tenemos que llevar, la santidad que nosotros tenemos que conseguir, que luchar, es esa santidad práctica. Es esa santidad que nosotros tenemos que hacer progresiva porque tenemos que hacerla constante y tenemos que ser obedientes y cooperar. Cooperar porque no nos gusta ser obedientes. O sí, nos gusta ser obedientes cuando nos conviene. Nos gusta ser obedientes cuando a mi favor, cuando, bueno, déjame ver cómo yo puedo, siempre buscando nuestra humanidad, buscando esa manera en la que yo puedo ser satisfecho o puedo ser beneficiado. Me olvido de a quién yo tengo que obedecer. Esta santidad debe cultivarse continuamente. Esa santidad de práctica, esa santidad es ese hecho de que nosotros tenemos que seguir trabajando cada día, en cada prueba, en cada tentación, porque nosotros, porque nosotros tenemos que entender que somos separados del mundo. Hemos sido separados del mundo para Dios. Bienaventurados nosotros que la palabra te lo dice. Si inmediatamente tú aceptas al Señor como tu Salvador, ya tú eres separado. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo para mantenerme allí, para mantenerme en esa vida plena que Dios quiere que yo viva y que yo sea santa para Él? Entonces, vamos a entenderlo. Si somos bienaventurados porque hemos sido separados para Él de la vida rutinaria, hemos sido separados del mundo, de las naciones, para que seamos diferentes, porque nosotros tenemos que vivir, es para que nosotros estemos en esa posición de Él, en gozo, para que Él nos use, porque somos de Él. Hemos sido separados para Él. Amén. Y la santificación es la evidencia que nosotros mostramos de que Cristo vive en nosotros, de que el Espíritu Santo nos ha transformado, nos ha cambiado. Es esa obra que viene Él haciendo en nuestras vidas. Es todo, es que si usted no está en Cristo, o sea, usted puede mirar a su entorno. Cuando usted ve a alguien que no está en Cristo, esa persona es obvia, se ve del mundo, es una persona que sus prioridades no van al unísono con las que usted tiene.
Su prioridad es sus convicciones. Vive una vida sin Dios, vive una vida sin esperanza, vive una vida vacía. Entonces, y hemos sido separados para Él, hemos sido, eh, hemos sido limpiadas. La muerte de Jesús nos trae a nosotros delante de Él, de Dios, limpias, sin pecados. Entonces nosotros tenemos que hacer como Él quiere que nosotros hagamos y olvidarnos de que porque a veces creemos que es algo que nos persigue, que es una maldición que tenemos de familia, que es algo que yo tengo que seguirlo haciendo. No, mentira de Satanás. Usted tiene el poder, la autoridad en su boca para declararse sana. Porque cuando usted decidió aceptar a Jesús, usted decidió venir a los pies de Él, entendiendo que ya Él me había limpiado, que Él me va a hacer una nueva criatura, que me ha separado de las tinieblas para venir a la luz. El que está en Cristo es nueva creación. Ya nosotros hemos sido expulsados de las tinieblas y vivimos bajo su luz. Tenemos que abandonar lo viejo, tenemos que dejar esa búsqueda de querer mantenernos allá cuando tenemos que buscar lo nuevo y seguir a Cristo. Y como creyentes nosotros tenemos que ser evidencia, una evidencia más clara, mucho más clara de lo que es contundente, de lo que es esperanzador para que nosotros podamos hacer realidad lo que Dios quiere en nosotros. Somos sus hijos y como sus hijos nosotros somos herederos de la gloria divina, conjuntamente con Cristo. Pero nos encanta el mundo, nos gusta el mundo. Queremos, es como si queremos estar en el agua y en el aceite. Buscamos a Jesús, pero a medias. Hago lo que me dice la palabra cuando me conviene. Nos encanta que nos profeticen, nos encantan que nos traigan palabras, nos encantan que nos echen porras, nos encantan que la gente esté ahí pendiente de nosotros, pero corremos, porque tampoco nos gusta la verdad, no nos gusta. Cuando te dicen la verdad o algo que no es tu agrado, no era lo que tus oídos querían oír, entonces te mandas a correr. Te mandas a correr y esa persona no es de Dios, esa persona no, no, porque no era lo que tú querías escuchar. Pero tenemos que vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Y no, vivimos estancados. Tenemos conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. Entonces, ¿hasta cuándo? Nos nutrimos, pero no lo practicamos. Entonces, ¿para qué nos nutrimos? Si no, es como un bebé, o sea, un bebé come y se es nutrido para que crezca. Pero nosotros tenemos que nutrirnos para crecer en la fe, para crecer en la manera en la que nosotros vamos a parecernos a Jesús. Ser santo es ser puro, es ser consagrado, es ser separado para Dios. Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Dios nos llama a vivir esa vida que sí es posible a través de la obra de Jesucristo, copiando a Jesús, haciendo lo que hacía Jesús. Él entregó su vida por nosotros para que nosotros fuéramos purificados y pudiéramos ser santos, verdaderamente santos. Entonces, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué es tan difícil? Y como vuelvo y digo, o sea, se habla mucho de la santidad. Se habla mucho de la santidad. Y sí, mira, somos sacerdotes. Ese es la primera asignación que nosotros tenemos. Y como sacerdotes, llamados, escogidos por Dios, tenemos que ser santos. Tenemos que aprender a crecer en santidad. Tenemos que entender que necesitamos alimento para madurar y que el alimento está ahí. La gracia de Dios es el alimento del creyente. Dios nos ha dejado completo, completo. O sea, no, Él no nos soltó aquí de que, bueno, miren, búsquensela o no. Él nos trajo, nos creó, nos trajo y nos dio todo para que nosotros podamos ser santos, para que nosotros podamos hacer su voluntad.
Pero nosotros si queremos apropiarnos verdaderamente de vivir en esa santidad que el Señor quiere que nosotros vivamos, entonces solamente vamos a alimentarnos. Vamos a alimentarnos. Y yo creo que basta y sobra. O sea, que yo pueda decirle a usted lo que tenemos que hacer para alimentarnos. Ya estamos requete que conocidos. En conocimiento estamos pasados, yo creo. Estamos sí, tenemos demasiado conocimiento. ¿Por qué? Porque para alimentarnos y alimentar esa santidad, vamos a leer la palabra, vamos a meditar en la palabra, vamos a orar, ayunemos, ayudemos a los pobres, ayudemos a las viudas, a los huérfanos, hagamos lo que hacía Jesús. Adoremos, adorémosle a Él, aún en medio de cualquier prueba, de cualquier proceso, seamos capaces de adorarlo. Vamos a soportar las aflicciones como las soportaba Jesús. Jesús no salía corriendo cuando era afligido, Jesús oraba. Jesús se enfrentaba y decía, Padre, haz como tú quieras, que no se haga mi voluntad, haz la tuya, pero dame fuerza. Entonces vamos a soportarlas, vamos a congregarnos, vamos a ponernos en el lugar del otro, vamos a participar de toda y cada una de esas piezas, como la Santa Cena, como ir a congregarnos a hablar de la palabra, a evangelizar. Vamos a tratar de llevar lo que el Señor quiere que nosotros llevemos. La idea bíblica de este proceso de ser santo es que es como si fuera una semilla. Es una semilla que inicia cuando usted y yo aceptamos a Jesús, pero tiene que ser expandida, tiene que crecer, tiene que dar frutos. ¿Estoy yo dando frutos? Entonces, tenemos que apartarnos de toda impureza. Eso es obvio, eso es claro. Apartémonos de toda impureza. Apartémonos de las impurezas. Nunca vamos a estar a la altura de Dios. Nunca, porque como dije al principio, Él es santo. Eso es su esencia. Él está por encima de todos nosotros. Él está en una categoría única, eterna. Él es inmutable, Él es supremo, soberano, infinito. Pero Él merece que nosotros le demos a Él toda la adoración. Él merece que nosotros, como sus criaturas, podamos venir delante de Él siendo santos. Porque esa es la idea que Él nos ha mostrado. Es como lo primero, lo que Él quiere que nosotros seamos santos delante de Él. Es que seamos puros. Es que no haya nada que nos pueda impedir a nosotros ser puros. Y la santidad o sea, solo resulta de una relación correcta. No va a resultar si usted y yo no hacemos lo que Él quiere que hagamos. La santidad solo resulta de una relación correcta con Dios. Al creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda, si no la hemos, o sea, si nosotros no hemos puesto esa fe, esa esperanza, ese conocimiento en el Hijo de Dios, entonces, mire, la búsqueda de la santidad de nosotros es en vano. No sirve para nada, porque nosotros tenemos que estar seguros de que somos creyentes y como creyentes hemos nacido de nuevo en Él. Si somos creyentes, nosotros tenemos que reconocer nuestra posición en Cristo. Si somos creyentes, nosotros tenemos que es automáticamente que separarnos del mundo. Y no es que no vivamos en el mundo. Y no es que hagamos, o sea, que estemos, no, no es que te vas a apartar, no es que tú vas a dejar de compartir con la gente del mundo, no. Seamos diferentes, porque ya Cristo nos ha apartado, o sea, automáticamente Cristo lo hizo, nos limpió, nos quitó el pecado. Entonces, tenemos una relación con un Dios vivo y que quiere que nosotros diariamente vivamos apartados para Él, tratando de que no nos contaminemos con el mundo. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Vivimos en el mundo, pero vivamos bajo su palabra. Vivamos, podemos estar hasta mezclados, yo diría, pero ¿hasta qué punto usted deja que el mundo lo arrastre a usted? Y yo,
Cuando el mundo me arrastra es porque yo no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Es que la medida en la que yo me estoy moviendo, en la medida en la que yo estoy estudiando la palabra, en la medida en la que yo estoy haciendo de esa palabra dentro de mí, no es una medida, no es buena la medida, porque estoy vacía y el mundo me está succionando. El mundo me está llenando. Cuando el mundo me llama, me llena más que la palabra de Dios, entonces yo no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. No lo estoy haciendo. O sea que si la palabra está allí y yo puedo crecer a través de ella y moverme a través de ella, entonces que nada ni nadie te corrompa. Que seas tú, al contrario, el que traiga al que esté en el mundo. Que mi manera de obrar, que mi manera de hablar, que mi manera de resolver las situaciones, de mostrarle a los demás cómo yo lo hago, diga, wow, yo quiero de eso que tú tienes. Yo quiero de ese Jesús al que tú le sirves. ¿Cómo es que yo tengo que hacer? Pero es al contrario. Muchos son los que salen del conocimiento, después que conocen a Dios. Son muchos los que se van al mundo porque no han sabido llenarse del Espíritu Santo, porque no han sabido llenarse de su palabra. Que nada ni nadie nos corrompa. Entonces comencemos a mostrar santidad a Jehová. Comencemos a mostrar esa santidad a Jehová viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Vamos a tener una relación cercana con Él, íntima con Él. Busquemos su presencia. Tratemos de no apartarnos nunca de su presencia. Vamos a amar a Dios, pero también vamos a amar al prójimo. Vamos a orar como lo hacía Jesús. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a ser conscientes de que cuando vivimos en su presencia, todo es más fácil, todo es más ligero. Que cuando oremos, no oremos de cuerpo, no oremos por nuestros deseos carnales, oremos porque queremos que Él habite en nosotros. Cuando vayamos a la palabra, tomemos la palabra, pero antes di, Señor, revélame, háblame en la palabra. Y cuando ayudemos a las personas, no vamos a hablar que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Ayudemos a las personas, que hay mucha gente, a veces hasta un vecino necesita un plato de comida o un vecino necesita que yo me siente con él, a escucharlo hablar, porque está solo. Pero mi mundo, mi vida, aún creyéndome la más cristiana, no me lo permite. Aún creyéndome, no, porque yo voy a la iglesia, o porque yo tengo una reunión, o no, porque tengo que orar, pero hay una persona justo al lado mío que necesita que yo ore con él. Y es que como que si nos envolvemos y se nos olvida que Él nos manda que amemos al prójimo como lo amamos a Él. Entonces, si queremos alcanzar esa santidad, debemos tener una relación con Dios definida por la obediencia a su voluntad y ser moldeados para tener su carácter. No nos ha llamado Dios a la impureza. No, no somos llamados a la impureza, sino a la santidad, dice la palabra. Ser santo hace que nosotros como creyentes estemos apartados del mal del mundo. Que nosotros como creyentes seamos santos es lo que nos va a permitir a nosotros amar la realidad de nuestra circunstancia. Es lo que vamos a ir descubriendo lo divino de estar cerca de Dios. Vivir en santidad es lo que nos va a ayudar a nosotros a mostrar a los demás a Cristo. Hacer todo lo que hagamos con amor es lo que va a mostrar que nosotros somos santos delante de Dios. No somos perfectos, pero sí podemos ser santos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros arrepentimientos. Necesito arrepentirme de mis arrepentimientos y que mis lágrimas han sido lavadas ya con esa sangre de mi Redentor. Ya no tenemos que colgarnos la placa, que nuestras obras sean las que pronuncien, las que muestren. Vamos a renunciar a la hipocresía, vamos a renunciar a la doble vida y vamos a permitir que sean nuestras obras las que muestren nuestra santidad a Jehová. Gloria a Dios. Si nuestras obras no pueden mostrar la santidad a Jehová,
entonces no estamos haciendo las cosas bien. Busquemos de Él, busquemos de Él, pero mostrémoslo a Él. No es solo escuchar, no es solo mirar, no es solo leer, no es solo venir delante de su presencia, pero si no hacemos nada con su presencia, entonces no estamos buscando la santidad a la que Dios nos está llamando. Quiero orar en este momento. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser como tú. Tú eres nuestro Padre y eres santo por esa es tu esencia, ser santo. Como tus hijos sabemos que somos llamados a ser santo. Ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a mostrar santidad a ti. Gracias porque ya no nos tenemos que poner la placa. Gracias por enviar a tu Hijo a limpiarnos y a sanarnos y a mantenernos libres de pecado. Danos fortaleza, enséñanos a que nosotros cada día podamos venir delante de ti, Padre, pedirte perdón, entendiendo que somos y ya hemos sido limpios para ser santos delante de ti y que nuestra santidad pueda ser contagiada por otros. Ayúdanos a no tener doble vida, a no ser una persona en la iglesia, una persona en la casa, una persona en el trabajo. Ayúdanos a representarte a ti como lo hizo Jesús siempre. Gracias, oh Dios, porque tu palabra lo revela, porque tu palabra nos instruye. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de verla, de estudiarla y de reconocerte como nuestro Hacedor en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.